Hola mis amores, qué gusto saludarles y darles a todos la bienvenida a nuestro primer podcast. ¡Yay! Este es un sueño hecho realidad, algo que ha venido pues gestionándose en el silencio poco a poco y hoy pues hemos podido decir, wow, ya está listo, ya está para lanzarlo a la luz y que todo el mundo pueda también beneficiarse de todo el contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes a través de este hermoso proyecto donde en mi persona estaré compartiendo no solo mis vivencias, sino también las de otras tantas personas reales que como usted y como yo han tenido miles de caídas, pero han sabido levantarse, seguir adelante y sacarle el beneficio a todo lo que parece difícil. Por tanto, a esas mujeres y hombres resilientes que están por ahí escondidos en algún lugar, lo vamos a traer aquí a darlos a conocer al mundo para que a través de su historia ustedes también puedan ver ese espejo en el cual se puedan proyectar. Hoy de la mano de una de mis mentoras. Ella es un regalo de Dios para mi vida que llegó en el momento justo porque el tiempo de Dios es perfecto, hay que decirlo. Quiero antes de mi reina dar honor a quien honor merece porque dos personitas maravillosas te hicieron llegar a mí. Fueron ellas ese puente a través del cual tú llegaste a mi vida y ha sido una gran bendición. Así que esas dos personitas saben quiénes son. No voy a mencionar los nombres para evitarle problemas con las amigas, pero ellas saben muy bien quiénes son y estoy eternamente agradecida con ustedes. Gracias. Y bueno, ya sin más preámbulos, mis amores, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada y les voy a decir algunas reseñas de lo que ella trae para compartir con nosotros. Es especialista en neuropsicología y educación, capacitadora, autora y consultora en temas de educación y gestión emocional, salud, desarrollo humano de competencias, formación integral del ser y del crecimiento permanente. Esta mujer está graduada en la psicología, pero no solamente universitaria, sino que está también graduada en la Universidad de la Vida, porque ella puede contarnos toda una cátedra de lo que son sus verdaderas vivencias y de cómo ha salido de ella. Viviana Suárez, mi reina hermosa, bienvenida. ¿Qué es eso tan hermoso? Por Dios. Eso es una cosa espectacular. Es que tú Escuchar eres esa, espectacular. gracias. Escuchar ese saludo, esa bien llegada tan sentida y tan profunda. Gracias, gracias a ti porque me has dado el permiso de hacer y de disfrutar lo que más amo, que es educar, enseñar, porque aprendo todo el tiempo. Vivi, eres un ser humano maravilloso, eres mi mentora, así te he bautizado. Este proyecto está al aire porque gracias a ti pude ver todo el potencial que tenía guardado ahí y que tenía que poner a trabajar a favor Y al de los más servicio. necesitados. Exacto, porque esa es parte, como bien dices, de la misión que traemos todos, ese llevar el legado de lo que ya se nos ha dado. Completamente. Y eso es una de las cosas más hermosas que logramos una vez hemos creado ese autoconcepto de sí mismos. Cuando identificamos qué es ese qué es eso que nos mueve a la vida y lo podemos poner al servicio. Creo que es el momento más estelar de la vida. Así es, mi reina. Pues bueno, quise comenzar este proyecto contigo porque eres parte fundamental de él. Hemos estado hablando acerca de nuestras vivencias propias, ¿verdad? Porque ambas tenemos, yo no digo un degree, sino un doctorado en la Universidad de la Vida, ¿cierto? Y por tanto, Completamente. pues en base a todo eso vamos a comenzar este proyecto compartiendo sobre las emociones. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de las heridas de la infancia, que definitivamente es imposible querer proyectarte y salir adelante si no vas primero hacia adentro, hacia tus Cierto. heridas, a conocerlas y a trabajar en ellas. Y ahí es donde vienes tú, que nos ayudas a poder conectarnos con nuestro centro y poder ver lo que no somos capaces de ver con nuestros propios ojos.
Claro que sí. Y una de las cosas más hermosas que yo he podido aterrizar a través de la neuropsicología precisamente es eso. De una manera muy linda y muy tierna, yo la llamo que la neuropsicología es esa ciencia que estudia el alma, porque nos da ese permiso de identificar, de reconocer y de comprender todo ese mundo mental, ese mundo emocional, ese mundo psicosocial, conductual y además espiritual. Porque realmente, como tú lo dices, si no vamos al fondo de la situación, pues es imposible decir que vamos a transitar esta vida de una manera más consciente y presente. Si no abrazamos esa sombra, si no abrazamos nuestra cruz, definitivamente vamos a seguir jugando a la fantasía de querer salir de algo que tal vez aún no hemos asumido con responsabilidad, que tal vez no hemos hecho la decisión desde la raíz de sanar, porque lo que no se sana desde raíz sigue apareciendo una y otra vez. Por eso es muy importante, es fundamental conocer nuestra historia. Cuando conocemos y además comprendemos nuestra historia, pues vamos a tener menos posibilidades de repetir una y otra vez la misma lección, porque hasta que no aprendamos la lección, la vida no va a parar de entregarnos ese examencito una y otra vez. Por eso es Exacto. tan importante y ahí es donde viene esa necesidad tan enorme de identificar cuál es nuestra herida y además ir un poco más allá de Claro. dónde vienen estas heridas. Exacto, y es precisamente eso. Nosotros hemos estado dando pinceladas acerca de las heridas de la infancia, esas heridas emocionales que están ahí escondidas y que muchas veces no sabemos. De hecho, algunas personas que me han estado hablando me dicen, yo no creo que tenga ninguna herida. Mi infancia fue muy bonita, Sí, no tuve problemas con mis padres. Sin embargo, tú que sabes más al respecto, entiendes que todos, todos tenemos heridas de la infancia, porque inclusive muchos padres que aunque hayan estado unidos, aunque haya sido muy lindo, pero muchos padres también de alguna forma sobreprotegieron a ese niño, otros padres que suelen tener hijos porque necesitan tener una compañía, o sea, ya desde ahí comenzamos con heridas. claro que sí. Y estas heridas precisamente están muy relacionadas y están casi que integradas a nuestras emociones. Entonces, pensar en que no tenemos esas heridas o que no hemos experimentado esas emociones sería lo mismo que pensar que el mar no necesita las olas o que el mar no tiene olas. Exacto, Muchas exacto. veces nosotros, y el ego, de hecho, tiene muchas caras. El ego Hmm. es infantil, es fantasioso, o sea, son 8 caras que tiene que son súper interesantes. A ver, Entonces, definimos esas 8 caras. las 8 caras del ego, ¿quieren? Sí, 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 eso está Ok, fantástico. dentro de esas 8 caras está es que es infantil, es fantasioso, es dramático, quiere hacerse la víctima. Bueno, mejor dicho, es todo lo que queramos ponerle a ese ego. ¿Por qué? Porque esa es la manera o ese mecanismo de defensa que nos ponemos, esas máscaras, ¿para qué? Para no asumir eso que nos ha sucedido. Una de las que aparece y es muy frecuente es decir, no, yo tuve una infancia perfecta, nada pasó, unos papás maravillosos, y Ujú. realmente todos tuvimos unos papás maravillosos, exactamente los que necesitamos para nuestra evolución, exactamente aquellos que el día que firmamos seguramente ese contratico en el cielo, donde cada uno ponga pues Sí. como su fe y quiera llamarlo. Ujú. Ese día allá hicimos un contrato donde dijimos vamos a ir a la tierra a cursar unas materias. Hay una materia que nos quedó pendiente a todos y esa materia se llama el amor. Y esas heridas que se representan en 5 heridas, casi que son como esas submaterias, por llamarlo de alguna manera, que son las que nos van a llevar o nos conducen a conectar con esa gran materia que es el amor. Por eso cada uno experimentamos una herida diferente. Sin embargo, hay algo que hay que tener siempre muy en cuenta. Absolutamente todos los seres humanos experimentamos una herida que es la primera y es la herida de la separatidad. Esa herida o ese nombre viene acuñado por Borja Villaseca
y se Ujú, refiere a esa parte donde nosotros venimos todos de estar en un estado oceánico, en el vientre de mamá, donde no nos hace falta absolutamente nada, donde estamos muy cómodos y salimos a exacto. la tierra, pues realmente y de esta manera siempre se lo digo a mis pacientes, a un mundo de Ujú. locos donde venimos a explorar, a conocer, a caernos muchísimo, pero también a levantarnos. Y ahí es donde llega realmente esa autoconquista, ¿cierto? Entonces, la primera es esa separatidad. Venimos, lo primero que hacen es cortar ese cordoncito umbilical que nos conecta a esa mamá, pues llegamos a la tierra y lo primero que hacen es decir, ya no más, ya no estás unido a esa mamá, vienes a enfrentar, a asumir tus propios desafíos. Claro está que tenemos esa compañía mientras vamos creciendo y ahí es donde aparece la siguiente herida. A los 3 años, normalmente ya tenemos, casi que si hablamos en términos de lenguaje, de esa formación que ya viene más articulada desde esos hemisferios cerebrales, entonces Ujú. empieza a desarrollarse esa área de Broca, esa área de Wernicke, que es esa producción del aula, la comprensión del aula. Más o menos a los 3 años tenemos una estructura a nivel cerebral donde se hace un proceso de melinización, donde se hacen las sinapsis, todo este tipo pues, de procesos. ¿Qué pasa ahí? Empezamos esa configuración y aproximadamente a los 3 añitos ya hay un 50% de esa formación casi que desarrolladita, donde ya Ujú. vamos empezando a perfilar esa personalidad. ¿Qué de dónde se da? Hay varios factores y son muy importantes. El primero tiene que ver muchísimo con ese espacio donde nos desarrollamos, pero esto está anclado a una información que viene de manera genética y la otra es epigenética. Entonces, todo esto empieza a influir de una manera muy directa en nuestra cognición. Entonces, todo esto que vamos estructurando a nivel cerebral, ¿viene de dónde? Desde esa formación que nos han dado papá y mamá, que nos ha dado nuestro entorno. Y como diría Vygotsky, nosotros somos seres sociales, nosotros crecemos y nos fortalecemos a través de nuestro entorno, ¿cierto? Entonces Claro. ahí fortalecemos nuestra cognición, que es la manera como pensamos, y ahí empezamos a condicionar o a potenciar la manera como sentimos. ¿Por qué? Porque ya se empieza a activar todo nuestro sistema emocional. Entonces, si ven cómo todo se va dando en esa coherencia tan bonita que por eso es Claro. importante aterrizarla y hacerla consciente. Ningún proceso es lineal. Todos los procesos los vivimos de diferente manera, vamos en ese sub y baja de la vida. Exacto. Sin Ujú. embargo, tener ese punto de partida es muy importante porque eso nos va a dar como esa claridad para saber cómo nos movemos en los terrenos, ¿cierto? Entonces, si Exacto. tenemos claro que estas primeras bases son las que nos van o condicionando, nos van potenciando, pues ya vamos a identificar que esas primeras bases que nosotros tenemos en toda nuestra estructura vienen dadas no solamente desde nuestra parte genética, sino también desde esa parte cultural. Excelente. Sí, Aterrizando precisamente todo esto, aterrizando. ¿no? Porque Claro, la gente, ok, y entonces, ok, muy bien, hay heridas, muy bien, todo el relajo, ¿no? Que dicen claro muchos, que ¿no? sí. Que no creen en esto. Sin embargo, dicen, no, pero es que todos venimos con una personalidad, es que es mi personalidad, yo soy Ok. así fuerte porque es mi personalidad, o yo soy débil porque es mi personalidad. ¿Qué de cierto hay en esto? Ahí es donde toca entrar a hacer un análisis más profundo, que ahí es donde Ujú. entramos con cada uno, con esos dones, talentos, con todo esto que hemos venido cultivando, a hacer la exploración. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos, mira lo que estaba explicando ahorita, cada uno tenemos una Ujú. estructura. Entonces llegar Exacto. a decirle a una persona, mira, es que esto no es así o es así, sería una completa locura. ¿Por Ujú. qué? Porque es que esta persona no va a comprender si esto es así o no es así si no hace la decisión de generar una autoexploración. Y lo Exacto. más importante para cualquier proceso se llama aceptación, no resignación, sino aceptación. ¿De qué? De aquello que estoy viviendo para poder entrar a hacer un proceso de comprensión y de transformación, porque no podemos transformar absolutamente nada
si no lo hemos aceptado. Entonces el primer paso es reconocer que si hay una herida. Y una Exacto. herida se crea con lo más mínimo. De hecho, las 5 heridas tienen nombres que son muy simples y que los experimentamos todo el tiempo. Y que no Así tiene que es. ser algo extremadamente traumático para decir que ha creado una herida. Esas heridas se Correcto. pueden dar desde una violación, desde un abandono, desde una pérdida temprana, como en un caso puntual de una de mis pacientes, la negación de un chicle de su tío. Entonces ahí se va a crear una herida. ¿Por qué? Porque no sabemos qué impacto genera esto en todo ese sistema neuronal de la persona que lo está viviendo. Entonces ahí es donde entra ese proceso de comprensión. Pero Como bien para dice perdón, como bien dice tu eslogan, ¿no? De que debes de conectar, aceptar para claro que transformar sí, y ya poder claro. tener esa autenticidad y esa libertad del ser, Claro ¿correcto? que sí, es que ese es el primer paso, según pues mi teoría, esto que yo he ido estructurando, que es a Ujú, base de teorías sólidas y de personas maravillosas que nos han dejado un legado claro, grandísimo y así que ha es. hecho sentido con eso, que hace parte también de uno, de ese propósito en mi vida, otro, de eso que hace parte de sanar también esas heridas, porque realmente dentro de este caminar me he podido dar cuenta cada vez con mayor firmeza que todos, absolutamente todos, en aquello que nos desempeñamos, estamos sanando algo. Y Exacto. precisamente por eso entramos ahí. Les voy a contar un poquitico acerca de esa herida que hace parte de mi existencia. ¿Por qué me gusta hacerlo de esta manera? Porque nosotros vivimos en un mundo interconectado y en mi historia puede haber un pedacito de la historia de muchas de las personas que hoy nos están escuchando. Y si Exacto. esto hace sentido, es maravilloso porque de alguna manera estamos sumando a la humanidad, estamos creando esa conciencia de unidad que es la que también a partir de ese amor, de esa materia que estamos cursando, pues vamos a resignificar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer esa división o esa separación, es porque decimos, me siento desconectado y nuevamente aparece esa separatidad. Entonces Ya. ahí es donde se crean esos sentimientos, esas emociones tan displacenteras que vienen a hacernos más daño. Y nos hacen más daño porque aún no hemos aceptado cuál es la raíz de ese daño que Exacto. está, ¿cierto? Dentro de esas heridas que existen está esa herida del rechazo, la humillación, el abandono, la agresión y la injusticia. Personalmente, en mi caso, no quiere decir que entonces somos fraccionaditos, porque el ser humano es totalidad. De hecho, nuestro cerebro funciona de esa manera, como totalidad. Nuestro cuerpo físico, mental, emocional y espiritual funciona también en totalidad. Entonces, Así cada es. uno hemos experimentado estas 5 heridas, algunas con mayor profundidad. En mi caso, personalmente, he evidenciado muchísimo esa herida del rechazo. Esa herida del rechazo que si uno no la hace consciente, sigue haciendo muy malas pasadas y muy malas jugadas toda la vida. Sí. Y claro, y detrás de esa excusa, no es que mi infancia fue perfecta, mi vida ha sido perfecta, y ahí también hay una situación fuerte, que por huir del problema o situación, a mí me gusta más llamarlo situación, pero vamos a llamarlo de manera concreta como se llamaría desde un proceso de investigación. Si nos Claro. vamos a un proceso de investigación tanto cualitativo como cuantitativo, vamos a hablar ahí un problema, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese problema? Evitar o evadir el problema. Y ahí realmente radica el problema. Sí, sí. Entonces, una vez uno identifica y uno dice, bueno, aquí hay una situación porque la vida me está presentando esto una y otra vez con diferentes personajes, en diferentes escenarios, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y cuando nos ponemos un ratico y paramos para ponernos como esos observadores o esos aprendices eternos de la vida, porque eso somos realmente. Por más cosas que aprendamos, no nos las sabemos todas. Claro. Volvemos a la metáfora del mar, las olas, somos una gotita en ese océano, pero seguimos siendo parte de ese océano y reconocernos es fundamental.
Entonces, reconocer qué es eso que nos está molestando, qué es eso que nos está generando, es muy importante porque recuerda que no solamente estamos impactando nuestro mundo mental, sino que también está nuestro mundo emocional y además físico, porque aquello que nuestra boca calla, el cuerpo lo va a gritar en forma de Exacto, enfermedad, ¿cierto? Entonces, así es. todo esto nos va apuntando y vuelvo al punto de lo que les estaba compartiendo en el tema del rechazo en el caso particular. Cuando empezamos a evidenciar ese rechazo de muchas maneras, nos damos cuenta de que ahí hay algo más profundo. Cuando yo llego a la profundidad del asunto, es darme cuenta de que entré a estudiar y a querer comprender este mundo mental porque sentía que esa herida del rechazo cada vez estaba más y más fuerte. Yo decía, pero ¿esto de dónde viene? Dentro de muchas cosas que estudié y entre ese estudiar diseño de moda también tratando de llegar a un punto hasta que llegué a la neuropsicología, era tratar de entender cómo funciona la mente humana. Ah, ok, pero ¿esto de dónde viene? ¿Será que está relacionado con esa herida que les estoy compartiendo? Claro que sí. Resulta de que yo decía, ¿cómo le explico a una niña de 5 años que su mamá no tiene conciencia de que tiene una hija y que además esa niña escucha todo el tiempo en su mente y en su corazón resuena, saquen esta niña de aquí, no la Ujú. quiero ver? ¿Cómo se le explica a una niña esa situación? Ah, pero solo es un pedacito del mar que se llama ola. Ujú. Pero si yo me quedo en la ola toda la vida, es suficiente para hundirme. Ah, pero entonces ahí es donde llega el coraje y la valentía de decir, bueno, entonces hay que comprender esto. Ya identifiqué que hay una vocecita por allá que todo el tiempo dice, saquen esta niña de aquí, no la quiero ver, y que además casi que fue un año completo donde esa niña escuchó eso, no entendía por qué, porque una niña de 5 años no va a tener por qué comprender eso, No, no tiene por qué comprenderlo. Sin embargo, eso que nos sucedió de niños tal vez no es nuestra responsabilidad, no es nuestra culpa y con total certeza, pero de claro. adultos, sanar aquello sí es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué Total. pasaba? Esa niña siguió creciendo y seguía experimentando en muchos escenarios esa herida del rechazo. Se puso muchos disfraces, aparece nuevamente ese disfraz del ego, esa personalidad que se va de hecho disfrazando de hecho hay una expresión muy bonita, prosopón, que son las máscaras que nos ponemos para poder sobrevivir o para poder enfrentar ese mundo que muchas veces es cruel. Claro. Si nos quedamos ahí, definitivamente nos vamos a perder y nos vamos a perder de ese mar tan maravilloso, de toda esa inmensidad que tiene, de ir a ese fondo. Yo podría haber dicho, no, es que fui una niña que ni mi mamá me reconoció, ni mi mamá se acordaba de mí, ¿yo para qué me voy a reconocer? Si ya crecí con ese juego de decir, saquen esa niña de acá que me podría llevar a evadir todos mis problemas, todas las situaciones que se presentan. Sin embargo, en medio de todo eso también había el juego de la perfección y decir, no, fue una infancia perfecta, nada pasó. Ujú. Y no solo ahí, eso ahí no para. Detrás de eso, si vamos al fondo, encontraremos muchas cosas, porque no solo era una niña que estaba siendo rechazada en ese momento por una mamá que estaba viviendo una situación médica, estaba viviendo una situación de un embolio cerebral que fue una cosa muy fuerte y que ahí pueden evidenciar por qué mi pasión por estudiar la mente humana, por estudiar esos comportamientos. Entonces todo se va interconectando, todo va cobrando sentido y ahí es donde podemos decir, ah, ok, o sea que esto que hacemos no es una coincidencia. Todo lo que hemos vivido nos ha llevado precisamente a manifestar esos dones, esos talentos, eso que está oculto. Pero hay que hacer un trabajo interno. Claro que sí. Eso sí que sí. Entonces, volvemos ahí a ese punto de ver la niña de 5 años
donde estamos en pleno desarrollo, donde entre los 5 y los 7 años nuestra memoria está almacenando el porcentaje más alto que almacenamos en toda la vida. De resto, en ningún momento de la vida almacenamos lo que se almacena entre los 5 y los 7 años, porque sería casi imposible para nuestros almacenes codificar todo eso. Claro. Ahí llega ese otro desafío de la niña. En medio de estar viviendo esa situación de etapa escolar, de entrar a ese preescolar, que es ese salto cuando uno dice, bueno, ya voy a empezar a ser un poquito más grande, ¿cómo asumo esta situación de mi figura materna, de esa compañía, de ese referente y no está? Y además dicen, saquen esa niña de aquí, no la quiero ver. Y aparte de eso también se presenta otra situación que es muy fuerte y muy dolorosa. Entonces era la niña que estaba en medio de decir acompañada, contenida, amada, en ese disfraz que le ponemos para evadir todo esto. No, la familia la contiene, la ama y es así. Pero en medio de eso también hay maldad y hay momentos que nos generan aún una huella más y más profunda. Y esas heridas del alma, si no las asumimos, cada vez se van a hacer más hondas. Y aquello que se tapa jamás sale. O como Pues dirían los abuelos, se zancocha. sí, Hay, es exactamente eso lo que decíamos al principio. Compartir con la gente nuestras historias reales, de personas reales que se han levantado de dolencias tan profundas, de trastornos y traumas tan grandes como lo que nos cuentas tú, para que la gente pueda verse en ese espejo, ¿ya? claro que sí. Porque así como nos cuentas, estamos aquí abriendo nuestros corazones para que le pueda servir a otros que también pueden estar viviendo lo mismo. En cuanto a esas 5 heridas de la infancia de la cual hemos estado hablando en las semanas pasadas, eh, yo en mi análisis personal también puedo darme cuenta de que tengo muchas de ellas, pero hay una que predomina y es la herida del abandono. Esa niña que queda abandonada de 6 meses por su papá, ¿ya? Que luego crece con una madre que en su interior también se siente abandonada desde su infancia, que viene arrastrando sus traumas y que físicamente está, pero emocionalmente no está. Entonces, esta nena crece abandonada por una madre que está viviendo su propia historia, que está en otro mundo, y entonces esta niña igual, ¿cómo le explicas que estás queriendo un abrazo? Eh, cómo le explicas a esta niña el escuchar de la madre decir dentro de todos sus traumas, no debiste haber nacido? ¿Sí? ¿Cómo le explicas? Recuerdo un día que decía yo en mi interior, así toda niña, porque yo solía salir corriendo y llorar y abrazarme en un rincón y eso me consolaba, ¿no? Y uno de esos días yo me dije, ¿cómo es posible que la persona que te trae al mundo también te quita la vida con sus palabras? Porque muchas veces no solo los golpes físicos que recibí, sino también las palabras son más fuertes, ¿no? Más traumáticas, Concuerdo. más dolorosas. Y pues igual, es cómo hago, cómo puedo transformar todo este dolor de sentirme abandonada desde mi infancia y cómo la historia se ha ido repitiendo en el transcurrir de mi vida. Y especialmente tú que sabes, ahora que perdí a mi esposo por su fallecimiento, esa herida se ha revelado de una forma tan drástica en la que he podido ser consciente de que sigue viva mi herida de abandono, porque ha sido tan doloroso el sentir que ahora estoy sola, ¿sí? Porque esa es una de las máscaras de esa herida, la soledad. Y ahí es donde seguimos en ese entrar en nuestro interior y trabajar en eso, en sanar eso. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me ayudo? Y te vas involucrando igual. Yo siempre digo, todos los psicólogos
buscamos la psicología porque algo de loco tenemos. Porque yo recuerdo que me fui a estudiar psicología, fue lo primero que me fui a estudiar a la universidad para trabajar con mis propios traumas, ¿no? Claro. No terminé en aquel entonces, pero igual, vamos por eso. Pero a donde voy es eso, buscamos y buscamos herramientas que nos ayuden a sanar esas heridas, pero nos vamos dando cuenta que en el pasar de los tiempos todavía queda algo. ¿Cómo lo podemos trabajar, Vivi? Y siempre quedará. Esa es la gran, la gran noticia y la que a todos nos asusta. La gran pregunta siempre es y será, ¿cómo hago? Ujú. Yo he optado por esta respuesta. El cómo no te lo puede dar. Y quien te dé el cómo, pues te invitaría, y ahí soy muy kantiana, te invitaría a que reevalúes esa situación, a que no creas y que no creas todo lo que te dicen. Y también esa es la invitación a que no crean nada de lo que yo estoy diciendo, Ujú. porque un conocimiento que no se reevalúa de nada sirve. Si no se encarna, sigue siendo teoría y teoría hay en todas partes. Ujú. Entonces, ese cómo es Ujú. una respuesta que se da precisamente cuando hacemos el proceso de autoindagación. Ese cómo es personal. ¿Por qué? La conciencia tiene diferentes niveles. Hay 4 niveles de conciencia y no todos estamos en ese mismo nivel, ni estamos todo el tiempo, porque de hecho me gusta llamarlo de esta manera. Es una danza permanente entre la vida, la conciencia y la trascendencia. A veces estamos en un nivel más arribita, otras veces volvemos a caer, más lo Sí. importante es volver a levantarnos. Cuando hablamos de ese cómo, y ese cómo normalmente, casi todos mis pacientes llegan es, pero ¿cómo? Dame el cómo. Y siempre mi respuesta es, yo no te puedo dar el cómo. Te voy a ayudar para que tú conectes con tu cómo. Y ese cómo también se lo dejamos a la trascendencia, a ese ser superior, a ese Dios, a esa fuente, a ese universo, como para cada persona esté bien llamarlo. Pero es a esa energía vital, a ese espíritu superior, el que nos entrega esa fuerza para conectar con ese cómo. Yo pensaría, y de hecho esa es la invitación permanente, que antes de irnos a ese cómo es partir del qué. Cuando tenemos en claridad eso que deseamos, lo Ujú. podemos hacer en libertad. Y el cómo, te lo aseguro, ahí sí, eso sí créemelo. Ese cómo lo abre Dios. Más Nada es más. muy importante tener en claridad el qué. Pero ese qué aparece cuando nos rendimos al aprendizaje, cuando bajamos esas armaduras, cuando bajamos esa resistencia de creernos o de crear un mundo perfecto que no existe, porque todos los seres que estamos aquí en la Tierra estamos transitando un aprendizaje, estamos viviendo un desafío, aquí no hay una vida perfecta, aquí no hay nadie que tenga la vida resuelta, porque quien ya la tiene resuelta, pues ya está listo para trascender, porque este cuerpo ya se le quedó chiquito. Pero jocosamente lo digo, todos los terricolitas que habitamos Ujú. este hermoso espacio, esta hermosa escuela llamada Tierra, estamos cursando una materia pendiente que nos va a llevar a ese regalo y a esa conexión, a descubrir esa fuerza tan hermosa que es el amor. Pero hay que transitar muchas otras, como el perdón, que es fundamental, porque solamente cuando podemos perdonar nos bajamos esa densidad que viene del pasado. Y sí o sí hay que volver al pasado, hay que volver a nuestras raíces, hay que parar para avanzar, porque si no miramos de frente ese verdugo, esa herida, ese miedo que estaba acechando, pues va a ser imposible quitarle la máscara, porque ¿cómo sanamos aquello que nos pasamos negando? Es Exacto, imposible. imposible. Y como bien dice, o sea, nos vamos formando toda una armadura,
completamente. porque recuerdo yo en mi caso particular, cuando entré a la universidad, la Facultad de Humanidad para mí fue lo máximo porque ya ves que a uno lo primero que le enseñan es que primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú y siempre tú, ¿no? Y entonces para mí eso fue wow. O sea, yo soy importante, yo me tengo que cuidar, yo me tengo que amar. Y me fui creando ese caparazón en el que me cerré por completo a todo dolor, no más ofensa, no voy a permitir que nadie más me lastime. Y me volví tan dura que me cerré a todo, Claro, claro. inclusive el amor. Y ahí Hasta que ya aparece, uh, fui abriendo todo ese caparazón y he ido y sigo trabajando porque todavía me falta mucho más por sanar, pero sigo trabajando y me voy dando cuenta de que como, por ejemplo, el día que tuve mi primer hijo, en ese momento en que tú como madre también sabes, cada contracción sentimos que se nos va la vida, literal. Es tan fuerte, es tan... Y cuando yo salí de todo aquello que yo vi, esa criatura en mis brazos, y digo, todavía estoy viva. O sea, fue como que un vaso de agua fría que me cayó y yo dije, ¿what? Por, o sea, mi mamá pasó por todo esto para tenerme sin amarme, ¿sí? Empecé a llorar como loca y recuerdo que mandé a buscar a mi mamá en ese instante. Y en ese justo momento yo le pedí perdón a mi madre entre lágrimas por todo lo que yo sentía por ella, porque a las cosas hay que llamarla por su nombre. Y una de las cosas que la gente trata de poner, no, es así. Yo sentí odio por esa madre, porque yo no entendía que esa madre simplemente hacía lo que podía con lo que tenía y que todo el proceso que viví con ella lo tenía que vivir porque era parte de mi aprendizaje en esta tierra. Pero hasta que entiendes eso y sacas de tu corazón el dolor y perdonas, es cuando comienza el proceso de sanación. completamente. Y no solo eso, además que llega el regalo más grande, ese es el momento más estelar de la vida. ¿Por qué? Porque tu sanación y tu medicina es la medicina que tú le vas a entregar a tus hijos. Y no Exacto. quiere decir que sea una educación perfecta o que tus hijos van a ser perfectos o nuestros hijos, porque yo también soy mamá, pero el Sí. hecho de reconocer nuestras heridas, de reconocer y de comprender nuestra historia, nos da el permiso de ya no estar sangrando eso que Exacto. vivimos, eso que sucedió sobre las personas que amamos, en este caso, nuestros hijos. Y además, pues las otras personas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, nuestras parejas, todo eso. Porque ahí sí que viene otro desafío y otro bien interesante. Por eso esa frase o esa expresión tan bonita, que aquello que no se sana, aquello que no se reconoce, se repite una y otra vez desde diferentes escenarios, con diferentes personajes, hasta que nosotros le prestemos atención. Por eso hay que hacer consciente eso que está en el inconsciente, porque si no lo hacemos consciente, lo vamos a ver reflejado en muchos espejitos. Y la vida precisamente y nuestras relaciones nos sirven es como canales o esos medios donde nos encontramos. Y ahí encontramos esas partecitas de nosotros y a veces decimos, ¿esto por qué me choca tanto? Pues porque me está Sí, chocando, porque es que me está exacto. mostrando eso que yo no he querido asumir, eso que me hace tanto daño, donde tengo esa niña por allí, esa niña herida, escondida, que está Ujú. gritando, y préstame atención. En mi caso, y retomamos esa niña que vivió esa herida del rechazo, hey, préstame atención, te necesito, conteneme, por favor. En tu caso, el abandono, también esa niña diciendo, hey, aquí estoy, abrázame, quiero que me des ese amor que no recibiste de niña, pero que ahorita como adulta tú eres responsable de darle ese amor. Exacto. Jan Piaget tiene una teoría preciosa, de hecho me encanta y la trabajo muchísimo. Él habla de los tres deseos básicos del ser humano, que Ujú. son sentirse amado, seguro y en libertad. Mi pregunta siempre es, ¿y quién no desea eso? Exacto.
Bien. ¿Quién no? Y si nos vamos a pensar en esa tarea que tenemos estos vehículos, estos puentes, papá, mamá, quienes traemos a la vida, quienes damos a luz estos hijos, sea de manera biológica como también esos seres hermosos que Que asumen ese adoptamos. rol tan bonito, sí, que asumen ese regalo de la maternidad desde la dimensión que sea, pues tenemos esa tarea tan bonita. Padre o madre, ¿qué hace? Amar. ¿A quién? Al hijo, para que desarrolle su seguridad. ¿Desde dónde? Desde ese espíritu, para que conecte con la libertad. Pero sí, como papás no hemos transitado estos tres procesos, ¿cómo vamos a entregar eso? Es más desafiante. Y ahí es donde llegan esas situaciones y ese síndrome del impostor. Cuando aún no hemos sanado nuestra historia, traemos a la vida esos chiquis, porque claro está que hace Sí, parte de nuestro contratico, de eso, de claro. esos acuerdos. Sin embargo, ahí vuelven a aparecer esas heridas. Hay muchas personas que dicen, no, cuando tenga un hijo, seguro, ya voy a sanar, seguro esto va a pasar. Mm, Yo diría, ¿será que cuidado. sí? ¿O aparece con mayor fuerza esa herida y Sí, empezamos a sangrar y a generar en ellos una responsabilidad tan alta que empezamos a crearles esa herida? Y exacto. teniendo en cuenta lo que decíamos ahorita, no quiere decir que el hecho de que ya seamos conscientes, que estemos presentes en un proceso, quiera decir que seamos perfectos o que ya nada va a pasar, a nuestros hijos no les va a pasar nada, a nuestro entorno no le va a pasar nada. No, eso sería la manera más idílica y más ilusa de querer vivir la vida, porque Claro. precisamente de esos desafíos, de esos errores, es que aprendemos. Esas situaciones eh, que vivimos, esos obstáculos, esas olas tan fuertes cuando se presentan y esas revolcadas a veces cuando salimos llenitos de arenita por todos lados, eso es lo que nos enseña, eso es lo que nos dice, ok, estás vivo, tenés oportunidad de volver a empezar. Párate con mayor firmeza. Eso Exacto. sí, identifica, y por eso es tan importante ese proceso de identificación, identifica qué es eso que te hizo caer, qué es eso que no te permitió transitar firme o estar bien enraizadito para que evites al máximo volver a caer en ese mismo bache, en esa misma situación. Por eso es tan importante ese proceso de generar la conciencia, porque la conciencia pasa no solamente por ese camino del conocimiento, porque el conocimiento es maravilloso, pero el conocimiento siempre va a constituir ese equipaje mental. Ah, pero ¿y si nos quedamos solo en el equipaje mental, será que eso sí va a funcionar? ¿O hay que llegar a ese proceso de la comprensión? Porque es que la comprensión es decir, ok, abrazo ese conocimiento de ese equipaje mental, pero también lo bajo al corazón y comprendo que es que el corazoncito es el que despierta la mente y que una vez la mente despierta, pues no le queda más remedio sino que seguirle los pasos al corazón. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a comprender que eso es más profundo y solo ahí vamos a poder bajar esa carga emocional de las situaciones que hemos experimentado. Y a eso ya lo podemos llamar sabiduría, porque es saborearnos la vida sin esa carga de esas heridas, sin esos dolores, sin pensar, ay no, entonces soy la niña que creció y estuvo un tiempo sin que la mamá la reconociera y aparte de eso, que ese pedacito se quedó por allá, fue una niña que mientras mamá vivió ese proceso, también experimentó un proceso de abuso por parte de un familiar donde Exacto. supuestamente estaba protegida, estaba cuidada, pero ahí también apareció ese abuso. Entonces, si esa niña de adulto sigue quedándose en la víctima, ¿cómo va a salir de ahí? ¿Cómo le vamos a hacer para asumir la vida de otra manera? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestro cerebro ahorita yéndonos desde ese punto de que nosotros somos seres de posibilidad y que esas posibilidades se crean y se pueden ver en el momento donde reconocemos, porque si no reconocemos,
nos vamos a pasar toda la vida siendo excusa. Y cuando somos excusa, pueden pasarnos las posibilidades de frente y no las vemos. Pero Total. cuando asumimos, a nuestro cerebro le vamos a entregar una información. Hey, sí, ya sabemos que esto pasó, ya sabemos que esto lo vivimos, pero ahorita, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a estar atentos, conscientes y presentes para cuando llegue una enfermedad? Para cuando nuestro cuerpecito físico diga, hey, necesito que me escuches. Y en este caso, de manera particular, también les voy a compartir volviendo a la línea de ese rechazo. Dentro de ese rechazo que no pare, vuelvo y les digo, aparece de muchas maneras. En esa Ujú. aceptación, en esa autoaceptación, aparece ese momento donde empezamos a jugar ese juego macabro de la perfección y de querer ver un cuerpo perfecto. Entonces a este cuerpo le falta esto para que se vea súper perfecto como nos han vendido en la sociedad. Entonces Sí. llega esta chica, ya no esa niña, pero esa niña aún vive en esa chica y aparece, ay, y si entonces tengo mis senos un poco más grandes, ¡ah! Entonces me voy a ver más hermosa y será que voy a ser más aceptada por la sociedad y por las personas con las que estoy. Ah, ok. Entonces Ujú. será que ahí también aparece esa herida del rechazo. Claro, estoy rechazando mi cuerpo tal y como es, tal y como ese cuerpo fue creado y si así fue creado es porque así lo requería. Sin embargo, ese ego vuelve y aparece y dice, no, pues entonces me voy a hacer un proceso de implante. Ah, ok, nuevamente aparece esa herida, pero la disfrazamos. Pero la vida en su eterna sabiduría llega el momento donde dice, hey, eso no es tuyo y hay que entregarlo. ¿Y cómo se asume ahí? Si aún no hemos aceptado y nos seguimos rechazando, ¿cómo se asume un momento donde dicen, eh, mujer, tienes una herida y tienes una ruptura intra y extracapsular y tenemos que hacer una explantación? ¡Ah! Dios, Ay, nuevamente ay, ay. aparece otro proceso desafiante. ¿Cómo hago con todo esto? Entonces, si aún no me he aceptado, sería letal el hecho de sacarme eso que me generaba la seguridad y que hacía parte de eso que no me iba a generar rechazo. ¿Será que se acrecienta la herida? Claro que sí, pero cuando nos hemos tomado y nos hemos dado ese regalo de asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia, podemos parar y con firmeza decir, ok, esto ya no me representa, esto no hace parte de lo que yo soy. Y en amor, en libertad, se puede soltar, porque no podemos soltar nada que no hayamos abrazado. Ujú. Esa es Mm. la única manera, porque si no se abraza, si no se asume, eso es imposible soltarlo en libertad. Solamente cuando se suelta en libertad, conectamos con esa plenitud y con esa paz interior. Y un corazón en paz es una palabra en paz, es un pensamiento en paz, es un accionar en paz, porque en un corazón que esté claro en su qué, en ese objetivo, jamás va a haber cabida para el odio, jamás va a haber cabida para emociones displacenteras, aún en medio de experimentar las que lleguen, porque seguimos siendo Claro, humanos, claro. pero Y no quedarnos con eso. Y precisamente has tocado una parte sumamente importante y es esa asomatización del cuerpo ante las emociones que nos están ahí martillando y martillando constantemente, ¿no? Tú y yo sabemos que, y todos los que trabajan la psicología y cómo las enfermedades tienen tanto que ver con las emociones, ¿no? Y yo que trabajo Completamente. aquí con mis manos, tocando gente a través de los masajes, que damos, puedo ver cómo la gente trae esas asomatizaciones, tantas dolencias físicas. ¿Cómo le explicas? Oye, he hecho de todo, voy al médico, estoy tomando esto, estoy haciendo aquello y sigo con, con las dolencias. Entonces, ahí es donde vamos. Ok, vámonos adentro. ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Qué situación te está preocupando? Y ahí es cuando la gente como que, oh, ¿what? Se bloquea Ujú. y los ojos lo dicen todo, las lágrimas lo dicen todo. ¿Por qué? Porque hay un dolor en el alma.
hay una falta de aceptación de que tengo problemas con mi mamá, no acepto a mi papá, siento el rechazo por esto, llevo odio, llevo resentimiento, llevo poca aceptación y todo eso está cargando y cargando nuestro cuerpo. Entonces, creo que aquí hemos dado herramientas más que suficientes, ¿no? Con ejemplos vivos de nuestras propias vivencias. ¿Cómo podemos ayudar a sanar todo esto de las heridas que venimos arrastrando? Tú bien lo has dicho con palabras maravillosas: el amor, el perdón, la aceptación, el irnos adentro, el rebuscar en nuestra historia y poder entender que las heridas emocionales de la infancia no son más que maestros que han venido a enseñarnos algo. Aquí el problema es que somos malísimos como alumnos, Vivi. Bueno, yo creería que, que no es que seamos malísimos como alumnos, sino que no nos hemos reconocido como esos eternos aprendices que somos. ¿Por qué? Exacto. Porque es que aparece nuevamente ese mecanismo de defensa, aparece ese ego con su disfraz de Oh, el infantil. Entonces el infantil normalmente se las sabe todas. Yo no sé si a ti te pasó con tus hijos cuando uno dice, hijo, esto, sí mamá, yo lo sé, o sea, todas se las sí, saben. todo, Ellos ya todo. todo. Entonces lo mismo pasa cuando nosotros así seamos niños de 80 años, que creemos que todos Sí, se las sabemos, sí. entonces decimos, no, es que yo me la sé. Por eso hay para mí hay una expresión muy, muy, muy poderosa y es que de la aceptación viene la transformación. Correcto. Si no nos activamos o si no reconocemos esa mirada humilde del que no todo se lo sabe y no tenemos por qué sabérnoslo, eso está clarísimo. Entonces ahí vamos a seguir jugando ese juego a decir, todo me lo sé, soy perfecto. Y ahí seguimos en una maraña, enganchados en ese autosabotaje, que de ahí es casi imposible salir a menos que se haga la decisión. Por eso no podemos servirle o ayudarle a nadie que no tenga deseo. Exacto. Ahí comienza Cuando todo. ahí comienza. Para mí, cuando llega un paciente a consulta y viene con ese deseo, con esa fuerza de querer crear ese proceso de autoconquista, de comprensión, de identificación de sí mismo, yo digo, ya tenemos un porcentaje súper alto de este proceso conquistado. ¿Por qué? Porque es que herramientas que no se usen de nada sirven. Es una Hablando herramienta de más que herramientas. metemos a la cajita. Exacto, pues hablando de herramientas, vamos precisamente aterrizando aquí. Contigo pudiésemos hablar por horas porque tienes tantas vivencias y tantos conocimientos y de verdad que estoy maravillada de tener esta conversación tan interesante contigo, mi reina hermosa. Pero también así como yo y como tú me has ayudado tanto, sé que muchas de esas personas que están del otro lado quisieran también poder aprovechar tus conocimientos y esas herramientas que tienes para dar. Claro que sí. Cuéntanos cómo podemos contactarnos con Vivi, cómo podemos llegar a ti. Claro que sí. Bueno, lo más importante es reconocer que quien desee llegar a un proceso con Vivi es porque tiene deseos de que su vida sea revolcada. De esa manera Total. quiero expresarlo. Y te cuento Porque que si vas a revolcarte y vas a llorar y vas a patalear y vas a querer renegar, pero de que te transforma, te transforma. sí, porque es un proceso realmente de desaprender, de Exacto, desbaratar todo eso que creíamos que éramos, de bajar un montón de etiquetas y de hacer una exacto. construcción nueva. De hecho, el Perfecto. proceso que yo acompaño tiene un nombre que digo es muy romántico, es el sendero del alma, pero realmente es un proceso de crear nuevos senderos neuronales, nuevas Exacto. codificaciones, y para poder hacer ese proceso realmente hay que desaprender todo eso que hemos aprendido durante mucho tiempo.
Y todo eso para que eso hay nos que ser hemos muy creído. valiente, como siempre Muy me dices valiente, tú. completamente. O sea, este proceso es para valientes, Para valientes. Así que para si usted valientes. todavía siente que no es valiente, póngase las pilas, póngase las de verdad y diga, sí, yo quiero y yo quiero cambiar mi historia, yo necesito, no es que quiero, yo necesito cambiar mi historia, yo necesito salir del victimismo y comenzar a ver toda la grandeza que hay en mí y cómo puedo llevar esa grandeza al beneficio también de los que están a mi alrededor. Viviana, te encontramos en las redes sociales como Viviana Suárez. Suárez, Viviana Suárez, en Instagram, ahí aparece mi página web, aparece mi Perfecto, número telefónico. De esa manera, por medio de excelente. WhatsApp, envían mensajito y yo ya les respondo, les comparto la información y ya les digo el paso a paso. Excelente, nosotros vamos a estar poniendo toda tu información para que la gente pues pueda seguirte y pues nada, queremos conectarnos, aceptarnos para poder transformarnos, tener esa libertad de nuestro ser y aprender a vivir ya no desde el pasado, sino desde nuestro presente que es hoy Claro que y sí. ahora. Y es Viviana en nuestro hermosa, presente donde creamos y ponemos esas semillas de futuro. Es aquí así y es. ahora. Mi reina, gracias. Gracias por compartir con nosotros este primer podcast. Gracias. Y van a venir muchos más. Vamos a estar Claro que compartiendo sí. otros tantos temas del agrado y beneficio, sobre todo de nuestra gente linda que nos está siguiendo a través de este proyecto tan hermoso que hemos comenzado a crear a partir de ahora. Claro que Gracias. sí. Gracias infinitas a ti por este espacio, por darnos el permiso de contribuir a esta construcción de humanidad. Gracias infinitas por tu gran corazón, por abrirnos este espacio, por darnos este regalo de sacar a la luz todo eso que estuvo oculto en algún momento y Así es. por personalmente sabes que amo profundamente esto, que este cuento me apasiona demasiado y que siempre agradezco desde lo más profundo de mi alma estos espacios donde me dan el permiso de enseñar porque aprendo todo el tiempo. Gracias. Tan linda. Aprendemos de ti. Hoy hemos aprendido mucho y sé que pues lo vamos a poner en práctica porque es la parte más importante, como dices, de qué nos sirven las herramientas y no las ponemos en práctica, si no las Completamente. utilizamos. Mi reina hermosa, gracias y gracias Con todo también a amor. toda esa gente maravillosa que nos está siguiendo. Recuerden por favor compartir nuestros videos para que lleguen también a otras personas que lo puedan estar necesitando. Gracias y será hasta una próxima. Hasta luego.